Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a la plataforma de la Federación Peruana Unificada de Abogados. En esta ocasión hemos difundido lo que es un curso de especialización en ética profesional, especialmente dirigido para estudiantes de derecho, para profesionales, abogados, jueces, fiscales, abogados litigantes que han estado comentando bastante también a través de lo que son las redes sociales, diversos comentarios y también que es propio para la coyuntura. Algunos indican que ya no existe lo que es la ética, que está en cuestión, que no se difunde mucho, incluso han puesto de que se dé específicamente para lo que es el Poder Judicial, para el Ministerio Público y entre todos, incluso existen diversos comentarios y que efectivamente la Federación Peruana ha puesto en palestra lo que es este curso de ética profesional, ética para los abogados. Entonces, ¿quién mejor para poder dictar o poder conversar sobre estos temas, sobre ética profesional? Y hemos invitado esta noche al distinguido doctor Frank Echevarría Montesinos, quien va a hacer su ponencia magistral sobre los conflictos de intereses, el secreto profesional que tienen los abogados y diversos puntos sobre la ética profesional que está en cuestión y que tiene que difundirse bastante a través de lo que son las plataformas, redes sociales y que también a través de nuestro canal de YouTube, Facebook, TikTok, que también se va a poder difundir y aparte que va a quedar grabada también esta ponencia magistral para poder utilizar en otro tipo de espacios también. Adicional a ello, el doctor Frank Echevarría es docente catedrático de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Ha dictado también diversos cursos de ética a quienes están ejerciendo y a quienes se colegian en el ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Ha sido invitado en diversos momentos, por tanto, corresponde y es el momento también que se pueda difundir este tipo de ponencias o clases que dicta el doctor. Entonces hacemos un llamado a que puedan realizar sus preguntas, que también vamos a estar viendo para poder hacer el sorteo de sus libros. Y recordemos que la Federación va a certificar este curso. Ya muchos nos han escrito de diversas partes del Perú, no solo de Cusco, que desean lo que es esta certificación que es necesaria para lo que son los concursos públicos. Nos mencionan que es un curso necesario y que en muy pocas instituciones lo dictan. Por tanto, es un curso muy necesario para todos los abogados e incluso nos han escrito contadores, economistas. Por tanto, consideramos que se va a difundir para mayores espacios y profesiones. Bien, doctor, con esta presentación recibe el saludo de la Federación Peruana Unificada y lo dejamos adelante con esta ponencia sobre conflictos de intereses y secreto profesional en la ética profesional del abogado. Adelante, estimado doctor. Queridos amigos, muy buenos días o muy buenas tardes o noches. Perdonen ustedes. ¿Se me escucha bien? Lo primero quería agradecer al doctor Alan del Castillo y por supuesto a la Federación Peruana Unificada de Abogados por su invitación, su cordial invitación que agradezco desde el corazón porque creo que estos temas son importantes de ser compartidos en la medida que son el día a día de los abogados. Hay que comprender que nuestra profesión tiene algunas características muy particulares. La primera de ellas es que todos nosotros hemos jurado, cuando asumimos la labor de abogado, es el ser o de entregar nuestra carrera y nuestra profesión a la defensa de las personas y a la defensa del Estado de Derecho. Entonces, esto pues nos lleva a tener que considerar un estándar verdaderamente alto. O sea, la nuestra no es una profesión que se vaya, por decirlo de alguna manera, a tomar a la ligera, sino que exige determinados comportamientos útiles y necesarios que son los que finalmente le dan razón y sentido a nuestra profesión. Y entonces, para esto, nosotros somos obligados a cumplir con determinadas normas y estándares que no son actos de liberalidad, que no son actos que uno puede decir hoy lo cumplo y hoy no, o a veces sí o a veces no, sino que por el contrario requieren de un obligatorio cumplimiento porque lo contrario en nuestra profesión pues se desdibujaría, ¿no? Y no estaríamos cumpliendo esas dos misiones que decía hace un momento, defender a las personas y defender al derecho, al Estado de Derecho.
Y estos estándares éticos, mis queridos amigos, están en una norma. Y como todos ustedes saben, la norma tiene un carácter de obligatoriedad, de coercitividad y de generalidad. Y esta norma es el Código de Ética del Abogado, que es la norma más importante que rige todos aquellos o aquellas discusiones relacionadas con el comportamiento deontológico. Porque miren ustedes, amigos, una cosa es saber de leyes, que es lo que muchas veces hacemos en nuestras facultades de Derecho. Aprendemos el derecho civil, el derecho penal, el derecho procesal, eso está muy bien, pero distinto es ser abogado. Y ser abogado exige, pues, determinados comportamientos, determinadas conductas, que son las que finalmente nos van a permitir poder ejercer una profesión. Así como, por ejemplo, sucede, ¿no? Cuando uno va a la escuela de manejo, o sea, uno puede saber voltear a la derecha, cambiar la llanta, prender las luces, todo eso está muy bien. Pero si tú no sabes las reglas de tránsito, que son las que te obligan a cumplir con determinados comportamientos en el manejo, no vas a poder manejar, no vas a poder tener tu brevete. Entonces, lo mismo, yo puedo saber y ser muy capo en derecho penal, en derecho civil, en derecho laboral, muy bien, pero si no sé las reglas sobre cómo conducirme como abogado, no podré ejercer la profesión de abogado como tal. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de dos instituciones que, como decía, están pues en nuestro código de ética del abogado. Y esas tienen que ver concretamente con el secreto profesional y con los conflictos de intereses. Pero bueno, es un poquito agripado, pero espero se me oiga muy bien. Si tienen algún interrogante, por favor, con toda confianza. Vamos a proceder a hablar o a hacer algunas reflexiones en torno al secreto profesional. El secreto profesional tiene que ver con una característica y una obligación fundamental que exige a todos los abogados a mantener reserva y confidencialidad sobre los hechos y la información que uno pueda obtener producto de la relación profesional. ¿Y por qué esto es importante, mis queridos amigos? La relación que tiene el abogado con su cliente es una relación, pues, de carácter personalísimo, porque el abogado es una suerte de cura confesor. Y entonces, en el ejercicio de nuestra profesión, vamos a obtener información sobre cosas que pueden ser verdaderamente delicadas, como ustedes lo saben. Desde temas, por ejemplo, no lo sé, imagino infidelidades, ¿no? O temas que pueden ser con la confesión de determinados delitos, cosas que no se hablarían públicamente, ¿no? Muchas veces circunstancias en las cuales nuestros clientes están inmersos y que por eso vienen a contarnos. Y entonces, las normas y el derecho dicen que esta información que uno obtenga tiene pues que mantenerse en absoluta reserva, porque de lo contrario estaríamos exponiendo a nuestros clientes a una situación que haría perder la confianza que tiene el cliente con el abogado. Yo les pregunto, ¿ustedes acaso se confesarían con un cura que inmediatamente después de la confesión va a divulgar, ¿no? Va a divulgar todas las cuestiones que acaba de haber escuchado? Evidentemente ya no irían donde ese cura, ¿no? Lo mismo pasa con el abogado. Si yo tengo un abogado que es un chismoso, ¿no? Y que entrega la información, la ventila, sale a la prensa como tal, evidentemente perdería la confianza de sus clientes y entonces no habría la posibilidad de mantener el derecho de reserva o el derecho de la defensa, ¿no? Que es algo que es sagrado y que es muy sustancial en el ejercicio de esta profesión. Entonces, acuérdense, secreto profesional, reserva y confidencialidad sobre los hechos o la información que obtengamos producto de nuestra relación profesional. Y entonces, lógicamente, este es un mecanismo que protege a nuestros clientes, pero que también protege a los abogados. Porque durante el proceso, durante nuestros alegatos, en nuestros escritos, probablemente nosotros vamos a entregar ese tipo de información como parte de nuestra argumentación, precisamente para defender a nuestros clientes. Y entonces, alguien podría decir, o alguna autoridad preguntarnos, ¿y usted de dónde ha sacado esa información? Y entonces nosotros también tenemos la posibilidad de protegernos, de decir, oye, no, eso es parte de mi secreto profesional. Yo no tengo por qué decirlo en ese sentido. Entonces podríamos negarnos frente a la autoridad y nosotros podríamos proteger a nuestros clientes en ese sentido como tal. Entonces, no olviden entender eso, ¿no? La reserva para proteger a los clientes, pero también para proteger a los abogados. Muy bien. Y sustentar la confianza en la relación profesional, porque de lo contrario, si no existiese esta obligación,
los clientes estarían desprotegidos y con ello estaríamos violando un derecho mayor, que es precisamente el derecho a la defensa profesional. Además, seguimos, ¿no? El secreto profesional tiene un carácter permanente. Ojo con esto es muy importante, porque uno puede obtener información de pronto al inicio del proceso, o inclusive sin siquiera haberse entregado nuestros servicios. Pero es obligación nuestra proteger ese secreto durante toda la relación profesional, por supuesto, pero inclusive más allá. Esos son secretos que nosotros nos los tenemos que llevar a la tumba como tal. Y entonces ahí hay una condición especial, porque muchos clientes, a veces, ¿no? O muchos abogados, a veces cometen el error de divulgar esos secretos cuando ya han pasado, cuando ya han sucedido la relación profesional, o sea, cuando no existe una relación profesional, y entonces incurrirían en una falta como tal. Importante, ¿ya? El derecho es permanente, la reserva es permanente. Ahora bien, alcanza a todos los abogados. Si es que existe una defensa conjunta de 2, 3 abogados o en un estudio como tal, pues entonces también requeriría una extensión a todos, porque a veces en un despacho no trabaja pues solamente un abogado, sino trabajan otros abogados, ¿no? Dependientes, otras personas que pueden tener acceso a esta información, y entonces es importante exigirse esta reserva para todos como tal. Muy bien. ¿Cómo puedo proteger este secreto profesional? ¿Qué cosas debo de hacer? Miren ustedes, no discutir asuntos de relevancia en lugares públicos. Entonces, tener mucho cuidado. A veces los abogados nos invitan a la prensa y se nos puede la lengua, ¿no? O en reuniones profesionales, que también se nos puede ir la lengua. Entonces, tener mucho cuidado de saber en qué lugares estamos hablando. Tener nuestros documentos ordenados. Muchas veces el desorden en los despachos, ¿no? Los papeles están por aquí o por allá, puede llevarnos a circunstancias en las cuales nuestra información o la información de los clientes esté expuesta. Partidas de nacimiento, contratos, inclusive dinero, ¿no? Declaraciones, filiaciones, qué sé yo, que pueden ser documentos que no pueden estar abiertamente al acceso de cualquier persona. Entonces, ser bastante ordenados. Evitar que estos documentos caigan en manos ajenas, ¿no? Me llevo los documentos a mi casa, ¿no? O los dejo, no sé, pues en el billar, en el bar de la esquina, y entonces manos ajenas podrían tener acceso a esta información. Un consejo que yo siempre doy es la necesidad de destruir los documentos o pruebas innecesarias que contengan datos relevantes del cliente. Si son documentos que ya realmente no los voy a utilizar, ¿para qué los tengo? Ojo con eso es importante. Y también, pues, mencionar que a veces existen circunstancias en las cuales es necesario llevar determinados documentos, ¿no? Trasladarlos a otra oficina, a veces lo tiene que ver un perito, alguna otra autoridad, entonces ser muy cuidadoso en esto, ¿no? Y entonces ahí tenemos que poner los sobres necesarios, los cintillos necesarios, o sea, ver la manera en la cual de mejor manera podríamos proteger a nuestros clientes. Ahora bien, la pregunta es, ¿el secreto profesional es realmente algo petro, inimpugnable, inexpugnable, o existen algunas situaciones excepcionales que nos pueden llevar a romper? Y entonces aquí nuestro código de ética nos dice algunas medidas que podemos utilizar. La primera de ellas es la regulación facultativa. O sea, es posible, a veces sí, o quizá no, poder revelar el secreto profesional bajo 2 circunstancias. Primero, cuando se tiene el consentimiento informado, expreso y previo del cliente. Y esto debe constar por escrito. A veces pasa, por ejemplo, en las conferencias académicas, ¿no? Se invita a un abogado penalista y el abogado empieza a contar detalles de casos y circunstancias como tal. Y él dice, pero yo estoy haciendo una labor académica. Bueno, está violando el secreto profesional. Y entonces, ahí, si uno quisiese hacer eso, lo que debe hacer es exigir que esa autorización conste por escrito. Y entonces esa será la forma en la cual uno podría evitar determinadas denuncias como tal. Tener mucho cuidado con eso. Siempre el consentimiento por escrito y expreso, si es que por alguna circunstancia necesitamos revelar detalles de algún proceso como tal. O también en la circunstancia en la cual revelar el secreto profesional sea necesario para la defensa de los legítimos intereses frente a una autoridad, ya sea cuando estamos dentro de un proceso sancionador. Entonces, si ya, digamos, el abogado necesita tener esa prueba, ¿no? Como tal, podría eventualmente revelar determinada circunstancia
para ejercer su defensa. Estos meses, por ejemplo, estamos viendo cómo muchos abogados son parte o son incluidos como si fuesen parte de organizaciones criminales, ¿no? Y entonces hay que tener pues bastante cuidado, ¿no? Porque se dan circunstancias en las que a veces los abogados son procesados. Y entonces esas circunstancias en las cuales uno va a defender sus legítimos intereses, eventualmente podrían argumentarse, defenderse, generar mejores herramientas para salir de ese problema si es que revelamos el secreto profesional. Pero esa es una cuestión excepcional, facultativa como tal. ¿Y cuándo sí es obligatorio, mis queridos amigos? Cuando se va a evitar, ¿no?, que el cliente cause un daño grave o a la integridad física, psicológica o a la vida de una persona, evitar mayores daños, ¿no?, o quizá cubrir delitos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un cliente, no sé, nos dice: doctor, yo soy un asesino, ¿no?, estoy tomando sus servicios para que me ayude en mi defensa? Y el cliente le dice, hoy día en la noche voy a matar a tal persona. ¿Qué debería hacer el abogado? ¿Estar callado? ¿O debería acudir a la policía y evitar un crimen? O que le diga, hoy día voy a quemar tal casa, ¿no? Voy a poner una bomba, ¿no? Y ustedes como abogados escuchan eso. Obviamente le dirían, oye, no lo hagas, pero solamente eso. O tendrían la obligación de revelar el secreto profesional. Entonces, son circunstancias muy especiales en las cuales, si nosotros nos callamos, podríamos estar cometiendo también una falta deontológica, porque evidentemente se nos exige que hagamos esa revelación obligatoria. Entonces, para resumir, mis queridos amigos, el secreto profesional, la obligación de llevar la reserva, ¿no?, de la información que tengamos como parte de nuestro ejercicio profesional. Esta reserva es permanente en el tiempo. No se circunscribe solamente al tiempo en el cual uno está en el proceso, sino mucho más allá. Esos son secretos que nos llevamos a la tumba como tal. Y en ese sentido, las únicas maneras de poder revelar esta información es en un sentido facultativo, si tenemos el consentimiento del cliente, o que implique la posibilidad de tener argumentos para la defensa del propio abogado en una circunstancia muy particular. Y siempre es obligatoria si es que va a existir alguna circunstancia en la cual esta revelación va a evitar mayores daños, mayores delitos, porque podrían darse razones en las cuales los abogados nos enteremos de que van a suceder cosas peores, ¿no? Entonces, una manera de proteger, ¿no?, a la comunidad como tal es revelando obligatoriamente el secreto profesional. Muy bien. Seguimos. Entonces, por favor, ya pueden estar dejando si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema, que, como decíamos, vamos a sortear, ¿no?, algunos ejemplares de libros sobre estos temas. Muy bien. Seguimos, mis queridos amigos. Ahora vamos a hablar sobre los conflictos de interés. Esta es otra institución importante que está en nuestro código de ética y a la cual creo que merece tener algún tipo de reflexión. Primero, ¿qué cosa es un conflicto de interés? ¿Qué cosa es un interés, ¿no?, podríamos decir? Amigos queridos, todos tenemos intereses. Partamos por ahí. Todos somos profesionales, somos padres de familia, ¿no? Tenemos el partido político, somos hinchas de un grupo de fútbol, queremos comprar una casa, queremos hacer algo, somos estudiantes, pertenecemos a una universidad, tenemos una familia y todos queremos hacer cosas. O sea, tener un interés no es de por sí malo, sino que un interés implica, ¿no?, la posibilidad de obtener algo, de aspirar a algo, y eso no está mal. Eso es necesario, eso es prudente tenerlo siempre, los intereses. Y es natural, todos lo tenemos. El problema está cuando esos intereses entran en conflicto con nuestro ejercicio profesional. Porque podrían darse circunstancias en las que nuestros intereses personales vayan en contraposición a lo que debería ser un ejercicio ético de la profesión como tal. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo estoy defendiendo, ¿no?, un caso penal, por decir, y el juez es mi suegro? Yo pregunto, ¿el juez podrá tener una valoración verdaderamente objetiva en relación a mi cliente?
ahí habría una situación un poquito complicada, ¿no? Entonces, esas circunstancias a los abogados se nos presentan pues todos los días, ¿no? Todos los días que nosotros tenemos conflictos de interés. Entonces, reitero, los conflictos no son malos, el asunto es cómo resolverlos en el ejercicio profesional. Y aquí podríamos hablar de conflictos reales, potenciales o aparentes. Un conflicto real, por ejemplo, muy común, es pues que no podemos defender a las dos partes de un proceso, ¿no? Ahí, o defendemos uno o defendemos al otro. Pero ¿cómo podríamos hacer una defensa de dos partes? Ahí tendríamos un problema, ¿no? Un conflicto potencial es cuando aún no ha existido, ¿no?, el conflicto como tal, pero potencialmente podría dar. Volvamos al ejemplo anterior. Mi suegro es juez. No hay un conflicto en ese momento, pero eventualmente algún proceso que yo tenga puede caer en sus manos. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? O el conflicto puede ser aparente. Pueden darse circunstancias que muchas veces hagan aparecer que existe un conflicto de interés. Por ejemplo, no lo sé, imaginemos que yo soy hermano cristiano, ¿no? Entonces tengo mi iglesia como tal. Y resulta que el fiscal del proceso también es un hermano cristiano. Entonces alguien podría decir, el fiscal le favorece a este abogado porque ambos son cristianos y pertenecen a la misma iglesia. Yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Las cuestiones de la fe son cuestiones de la fe, pero algún despistado podría decir que ese es un conflicto de interés. Entonces, tener mucho cuidado, mucha responsabilidad en torno a eso. Ahora bien, nuestro código de ética nos dice de que existen algunos conflictos de intereses evidentes y nos da la forma de solucionarlos. El primer tipo de conflicto es cuando existe un patrocinio simultáneo. Yo no puedo ser, por ejemplo, en un proceso de familia, de divorcio, ¿no?, abogado del marido y abogado de la mujer. No podría hacer eso porque evidentemente son intereses que están contrapuestos. ¿Cómo resuelvo esa situación? Lo que la norma nos dice es que en este caso nosotros tenemos que evitar ese tipo de patrocinios y renunciar directamente en una situación de esa naturaleza. Conflicto sobreviniente. No existe el conflicto en el momento, pero podría venir, podría sobrevenir. Entonces, ¿cómo resolvemos este tema, mis queridos amigos? A ver, lo que les mencionaba, ¿no? Podría darse una circunstancia en la que, por ejemplo, yo estoy defendiendo a una persona y el fiscal es mi suegro. Volvamos al tema anterior. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos ese tema? Y entonces yo tomo un caso que al final cae en manos de ese fiscal. Y entonces, lógicamente, mi cliente me dirá, oye, pero tu suegro es el que me quiere meter a la cárcel. ¿Cómo es que tú quieres seguir ejerciendo la defensa en este caso concreto? Y entonces, en esa situación, lo que nosotros podríamos hacer es que para evitar el perjuicio a nuestro cliente, informarle. Eso es lo más importante, informarle, decirle, mira, tengo esta situación, y decirle, ¿tú estás de acuerdo con que siga con esta defensa? Y entonces nuestro cliente nos dirá, bueno, si tú crees que puedes manejarlo, no lo sé, ¿no? Continúa, porque yo sé que tú eres una persona muy profesional. Podría ser una circunstancia de esa manera. Pero para eso necesitamos, reitero, informarlo y decirlo siempre por escrito y de manera expresa para evitar que prontamente nos puedan sancionar. Porque si no lo informamos y nuestro cliente se entera después, él podría alegar que hemos tenido una conducta desleal, ¿no? Que a pesar de que teníamos un conflicto de interés, no le habíamos advertido. Y entonces en esa circunstancia nos podría denunciar ante el colegio de abogados. Eso es muy importante. Conflicto por patrocinio anterior. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una información importante de una empresa porque soy su abogado, ¿no? Defiendo, por ejemplo, a la empresa en temas laborales con sus trabajadores. Pero dejo de trabajar en la empresa y me vienen a contratar los trabajadores de la empresa. Me dicen, ustedes han demostrado que es un buen laboralista y ahora queremos que nos defienda frente a los abusos de la empresa. ¿Debería tomar ese caso? Bien complicado, ¿no? Porque evidentemente como abogado tengo información de esa empresa. Y entonces estaría actuando deslealmente con mi anterior empleador. Entonces, en este caso también, la obligación es que primero se tratase
En lo posible, lo que yo recomiendo, no tomar ese tipo de casos. Pero si los tomo, o si tomo como clientes a los trabajadores en este caso, pues pediría que sea sobre otros asuntos, ¿no? Y no necesariamente sobre los que yo miraba con la empresa anterior. Pero sí lo que es importante es informarles. E informar inclusive a la empresa anterior, explicándole que estoy tomando estos casos y de ser, ¿no?, necesario mencionar que son temas distintos, que no eran los temas que yo miraba como trabajador inicial de la empresa. Entonces, esto también nos puede salvar de posibles conflictos y procesos deontológicos si tenemos la posibilidad de informar. Eso es clave como tal, ¿ya? Y también puede existir un conflicto por ejercer un cargo como autoridad. Los abogados, pues, en su gran mayoría, ¿no?, tienen alguna inclinación por hacer actividades políticas. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, ¿no?, yo soy un abogado que está defendiendo a unos señores que han cometido invasión de terreno, algo que es muy usual. Hay una invasión de terreno, entonces yo estoy abogando por ellos y estoy intentando que la municipalidad los formalice. Muy bien. Pero sigue el proceso y yo decido postularme para alcalde. Por ahí dicen que yo quiero ser alcalde. En fin, me postulo como alcalde. Y entonces yo sigo siendo autoridad, pero sigo siendo abogado. La pregunta es, ¿como autoridad podría formalizar esos terrenos de esas personas? Ahí también habría un conflicto de interés como tal. Entonces no podemos utilizar o aceptar el patrocinio de asuntos que habríamos conocido anteriormente con ocasión del ejercicio del cargo. Entonces ahí hay que tener también mucho cuidado, porque ahí también tendremos un conflicto de interés. Ahora bien, como decíamos, a veces se pueden pedir permiso y solicitud a los clientes y solicitar la dispensa para ese conflicto de interés. Esto es sumamente importante, ¿no? Vuelvo a decir, porque esa es la manera en la cual nos podemos salvar de eventuales procesos deontológicos. En la medida de lo posible, no tomar este tipo de casos. Yo creo que la regla en el ejercicio profesional debería ser estar involucrado la menor de las veces en supuestos conflictos de interés para que no se vea afectada la imagen del abogado como tal. Pero si ya es una situación de la cual no podemos escapar, pedir la dispensa, ¿no?, de las otras partes o de nuestros propios clientes para evitar situaciones que nos puedan poner problemas posteriormente como tal. Y de esa manera estaremos salvando los conflictos de interés. Y algo que yo también recomiendo, en nuestros despachos, tener un sistema de registro de todos los patrocinios que hemos asumido, identificando los asuntos, la identidad del cliente, así como de los intereses que hemos defendido. Entonces, de esta manera, también podremos evitar circunstancias que nos puedan complicar deontológicamente en el ejercicio profesional. Resumiendo también, mis queridos amigos, como decíamos inicialmente, no está mal tener conflictos de interés. Lo que no está bien es cuando estos conflictos no los podamos resolver o entren en clara y abierta confrontación con nuestro ejercicio profesional. Y entonces habíamos visto que los conflictos pueden ser reales, potenciales y aparentes. Y también habíamos mencionado que nuestro código ya reconoce algunos tipos de conflictos en los cuales nos da determinadas soluciones. Patrocinio simultáneo, tenemos que renunciar. Patrocinio anterior, defendemos ahora a unos clientes que están en contra de mi anterior empleador, tenemos que avisar y solicitar una dispensa. Conflicto sobreviniente, podría darse una circunstancia, pero hay que explicársela a nuestro cliente a efectos de que él sepa las condiciones de nuestra defensa. Y por supuesto también evitar abusar los cargos de autoridad para situaciones que nosotros habríamos conocido antes en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces yo creo que son condiciones que nos ayudan a solucionar eventuales problemas. Porque así como les dije, mis queridos amigos, en un inicio, la ética no es pues un asunto que tiene que ver con una liberalidad, sino que muy por el contrario es una obligación. Podemos saber el derecho penal, el derecho civil, son unos tromes en eso, pero si no sabemos comportarnos como abogados, no podremos ejercer nuestra profesión de la manera digna, ética, y seguramente tendremos problemas. Y como les decía a un inicio, el código de ética es obligatorio, es coercitivo y es general. Y ustedes saben que las sanciones van desde una simple amonestación
hasta la expulsión de nuestro colegio profesional. Vale decir, se nos quitaría el brevete y ya no podríamos seguir siendo abogados, como ha sucedido, por ejemplo, la semana pasada en un proceso deontológico al exdecano del Colegio de Abogados de Chiclayo, por ejemplo, que lo han expulsado de su gremio profesional y en este momento él no puede ejercer más la profesión del abogado. Entonces son cosas serias, hay que tomarlas con la debida atención del caso y sobre todo tener consideración de la obligación del abogado que teníamos en un inicio y de lo que todos hemos jurado, defender a las personas y defender el Estado de Derecho. Doctor Alan, espero haber cumplido con las exigencias de esta ponencia y por favor, si hubiese alguna pregunta, con gusto para poder absolverlo. Sí, muchas gracias, estimado doctor. Agradecemos a todos los participantes que vienen siguiendo esta transmisión en vivo. Sí, recordar siempre que ahí vienen registrando sus datos, el correo electrónico para enviarles el certificado que va a ser gratuito, como de todo sitio nos están escribiendo. Hay una pregunta, estimado doctor, de Alfredo Jesús Cerrón, Alpaca Cerrón, indica, ¿no? Un abogado que trabaja para el Estado en un programa, ya sea Mindis, Aurora, puede ejercer la defensa o trabajar de forma privada como abogado, se pone el chaleco del Estado y se lo saca a su conveniencia, menciona. Es una pregunta, bueno, supongo que para todos los trabajadores también del Estado que están, bueno, y ejercen una defensa privada. ¿Habría algún conflicto de interés, estimado doctor? Gracias, doctora, por su pregunta. Bueno, fíjense ustedes, alrededor del 60% de los colegas trabajan en la administración pública. Y eso es algo sumamente interesante, ¿no? No están en la defensa, pero sí en la administración pública. Miren, habría que ver cada caso para responder a la pregunta. De primera mano, yo creo que todo depende del contrato que nosotros tengamos. Existen trabajadores que son a dedicación exclusiva, a tiempo completo, algunos que tienen contratos parciales. Y he visto cómo muchos colegas, por ejemplo, tienen labores en sus despachos privados, pero también en determinadas posiciones en la administración pública. Eso de por sí no es un conflicto y no existe una circunstancia que así lo impida. Lo que sí sería un conflicto es si, por ejemplo, ¿no? En la mañana soy funcionario municipal de X municipalidad y en la tarde soy un abogado que demanda a su municipalidad. Pues ahí sí claramente habría un conflicto de interés, ¿no? Pero como les digo, dependería de cada circunstancia y de la manera en la cual se podría analizar cada tema en particular. Pero, reitero, si tu contrato lo permite y tienes pues la necesidad de ganarte unos reales más, pues no hay ningún problema de compatibilizar tu labor de abogado con tu labor de funcionario estatal, de ser el caso. Sí, doctor, siguen llegando ahí las preguntas. Bueno, otro indica que, bueno, en ciertos casos la ley indica que cuántos años no puedes ejercer algún litigio contra alguna entidad, ¿no? Eso también se puede explicar, o también pasado el plazo también sería un conflicto ético, nos dice ahí Arturo Nina. Un abrazo también a todos los que nos vienen siguiendo, siguen llegando algunas preguntas y sí, también algunas consultas. El certificado estará llegando y estaremos difundiendo también hasta los resultados de quiénes van a ser los acreedores de los libros del doctor, que hace poco ha presentado también en la ciudad de Lima. Estimado doctor, a esta pregunta sobre si la ley, ¿no?, de que pone algunos plazos para poder ejercer contra la entidad, entonces, y si luego de ese plazo aún sería una cuestión ética o un conflicto ético. Su respuesta, estimado doctor. Gracias, doctor Alan. Bueno, el Código de Ética no especifica algún plazo como tal, pero lo que sí especifica es el sentido general del conflicto por patrocinio anterior, que es algo que expliqué hace un momento. Entonces, si yo trabajo para una entidad o para una empresa como tal, yo no puedo, pues, tomar casos posteriores en contra de esa empresa, porque evidentemente tengo una información privilegiada, ¿no?, que manejaba sobre esa circunstancia. Sí podría ser el caso, reitero, que la forma de salvar esto es exponiendo una dispensa. La regla general debería ser no tomar en cuenta este caso, ¿no?, porque podría haber un conflicto de interés. Pero si ya, digamos, habría que tomarlo, habría que especificar de qué cosa. Por ejemplo, una cosa es que, digamos, en la empresa inicial yo fui un abogado laboralista, pero luego me contratan, ¿no?, los trabajadores de esa empresa, por ejemplo, para ver temas tributarios. Ahí, por ejemplo, no habría pues un conflicto mayor porque son dos cosas diferentes, ¿no? Podría salvar la circunstancia de ser el caso.
Pero aún así, lo importante, y olvídense, la regla, y acuérdense, perdón, la regla para salvar esta situación y evitar un proceso deontológico es avisar al anterior empleador y decirle, mira, hay esta circunstancia, ¿no? Que se sepa, voy a tomar este caso, pero eso es algo que no te involucra a ti en la defensa que yo tuve o en el trabajo que realicé previamente. Entonces, tomar en cuenta esos detalles para evitar circunstancias que nos impidan generarnos, ¿no?, mayores conflictos y problemas en el ejercicio de esta profesión, vuelvo a decir. Doctora. Sí, ahí, estimado doctor, siempre hay los saludos también del Ministerio Público, algunos trabajadores. Jorge Arturo Bernal Ochoa le manda la felicitación, del mismo modo Luis Miguel Torres, Nieves Coronado, Roger Cuellis, Arias, Mary Lucía Guamán, Milagros y bueno, muchas personas que han seguido lo que es la transmisión y bueno, siguen registrándose. Como esto vengo reiterando, ya la federación va a remitir lo que son los certificados a sus respectivos correos electrónicos que vienen poniendo en la transmisión en vivo, ¿no? Claro está, estimado doctor, sabemos que el tiempo también es corto en estas transmisiones y bueno, este tema se estará planteando y difundiendo mucho más porque ha habido muchos comentarios también que tienen que desarrollar lo que es la ética y incluso existen algunos textos literarios que siempre han cuestionado estas situaciones y mucho más en el ejercicio de la profesión de la abogacía. Por tanto, es un curso que sí la Federación Peruana va a estar difundiendo constantemente y mucho más que los colegios profesionales también tienen como requisito para poder incorporar a lo que son los profesionales. Claro, tendrá que existir un control más adecuado también sobre ello. Estimado doctor, sus palabras finales o una reflexión final ahora en esta transmisión en vivo que se está realizando. Sí, quizá recomendarles algunos libros, ¿no?, que puedan ser de utilidad para ustedes. Por ejemplo, un libro que yo siempre recomiendo a mis alumnos es los libros de John Grisham. John Grisham es un ex juez que, bueno, se cansó de ser juez y empezó a ser literato. Y escribió muchos libros interesantes sobre abogados como tal. Y entonces ahí, por ejemplo, uno puede ver los conflictos de interés, ¿no?, la forma en la cual los abogados actúan, los problemas que los abogados actúan. Son novelas jurídicas, ¿no?, que son muy importantes. John Grisham, una que yo recomiendo mucho es, por ejemplo, El abogado rebelde, ¿no? Aquí a nivel local, por ejemplo, los trabajos del profesor Jefferson Moreno, ¿no?, estos libros El Defensor, ¿no?, en los cuales él también cuenta historias, ¿no?, sobre Joaquín, que es uno de sus, el personaje principal, sobre las defensas, los casos que enfrenta, cómo lo resuelven. O sea, uno puede ver multiplicidad de situaciones que existen. O hay uno que a mí me gusta mucho que se llama Los juristas del horror, ¿no?, de Íñigo Müller. Es un libro que habla sobre los abogados nazis. Y entonces ahí se ve cómo, por ejemplo, existen abogados que en vez de defender a sus clientes los acusan, ¿no?, para sancionarlos como tal. Entonces, cosas de ese tipo que nos llevan realmente a la reflexión sobre el ejercicio ético de la profesión. Y por supuesto el proceso, ¿no?, de Franz Kafka, que es este gran libro, ¿no?, de alguien que también era abogado y por el cual yo llevo el nombre, ¿no?, como tal, valga el comercial, y que precisamente menciona, ¿no?, los avatares de la justicia, cómo la justicia puede ser opresiva y los abogados somos parte de un sistema y de un engranaje que muchas veces es atentatorio y violatorio de los derechos humanos. Entonces, yo creo que existen circunstancias que nos deben hacer reflexionar sobre el sentido de nuestra profesión y sobre cómo nosotros nos entregamos a aquello que les decía inicialmente, la defensa sagrada de las personas y del Estado de Derecho. No perdamos el amor por nuestra profesión, la conducta noble que debe tener todo abogado y finalmente nunca olvidar, ¿no? Como decía mi querido maestro de Derecho Penal, el doctor Edgar Chuquimi, el abogado que mide su éxito, ¿no?, en función de las monedas que colecciona, puede ser tal vez un buen mercader, pero nunca va a ser un abogado, un buen abogado. Seamos buenos abogados. Un abrazo grande desde el corazón, querido Alan, y a todos los asistentes, y una muy bonita Navidad, fiestas de Navidad, y lo mejor que se venga en adelante para este próximo año 2025. Muchas gracias, estimado doctor. Bueno, siguen llegando lo que son los saludos, las felicitaciones, que ahí quedan grabadas también en vivo, a Pedro Rocha, Bernardino Ticona, y a Jaira, Giro, José, Jessica,
Lisbeth, y siguen llegando. Bueno, se va a recabar toda esta información porque son bastantes también, y el día de mañana se estará publicando también los resultados y también se estará remitiéndolos a los correos, los certificados digitales. Muchas gracias por la participación, felices fiestas a todos los seguidores de la Federación, a los abogados, a los colegas que siempre están en constante coordinación y también con las ideas de este tipo de cursos que son muy necesarios para la comunidad jurídica. Muchas gracias, estimado doctor Frank, un abrazo y el agradecimiento de la Federación Peruana Unificada de Abogados y un agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias y buenas noches.